Marco Santillán, un hombre de 48 años, se encontraba frente a la tumba de su amada esposa, Elena. El Cementerio de la Piedad, en Monterrey, era testigo, una vez más, del dolor que no lograba desaparecer de su pecho. Era el tercer aniversario de su muerte, y como todos los años, Marco se encontraba allí solo con el corazón roto y la mente atrapada en los recuerdos. Elena había partido de una manera trágica, un accidente de auto que dejó su vida apagada y a Marco sumido en un mar de preguntas y dolor. Marco, ahora un multimillonario solitario, dueño de un imperio inmobiliario, había perdido el sentido de la vida. Su éxito profesional ya no significaba nada. Todo lo que le importaba había desaparecido con Elena. Al recordar aquellos días felices, sus ojos se humedecían y su voz quebrada murmuraba palabras de amor hacia la foto de su esposa en la tumba. «Te extraño tanto, Elena. Lucía está creciendo, parece que tiene tus ojos. Pero, ¿por qué te fuiste? ¿Qué secretos tenías que no pudiste compartir conmigo?» A lo largo de esos 3 años, Marco se había mantenido alejado de todo, completamente absorbido por su luto. La carta que Elena le había dejado antes de su muerte, en la que mencionaba tener secretos importantes que no alcanzó a contarle, lo atormentaba cada día. Esos secretos eran ahora una sombra oscura que lo seguía a donde quiera que iba. No sabía si algún día podría encontrar la paz, ni si la muerte de Elena realmente fue un accidente o si algo más estaba ocurriendo. El escenario, opaco y frío, se vio interrumpido por la presencia de una joven que se acercó cautelosa. Sofía, una chica de 16 años, de aspecto desaliñado y mirada seria, se aproximó a Marco sin miedo. «Yo vi a Elena», dijo, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Marco la miró confundido, como si hubiera escuchado mal. «La vi anoche en San Pedro, señor. Ella estaba viva», insistió Sofía con firmeza. Marco se quedó paralizado, su mente se nubló. «¿Qué estás diciendo?» «Elena no está viva. Ella murió en un accidente hace 3 años», respondió, intentando mantener la calma, pero el dolor lo invadía como una ola. Sofía lo miró con seriedad, casi desafiante. «La vi, señor. Vi a su esposa en la calle, en San Pedro, y lleva un pendiente que es idéntico al que usted le regaló en su aniversario». La mención del pendiente hizo que el mundo de Marco se tambaleara. Era un regalo significativo para él, un símbolo de su amor por Elena. ¿Cómo podía estar ese pendiente en manos de una mujer que, según él, estaba muerta? La revelación de Sofía removió algo dentro de Marco. Si Elena estaba viva, ¿por qué había fingido su muerte? ¿Quién estaba detrás de este engaño? Las preguntas se apoderaron de su mente, y una tormenta de dudas lo asaltó. La joven le habló con más detalles, diciéndole que Elena parecía estar escondida en ese lugar, en algún tipo de huida. La figura de Elena, a quien él había creído perdida para siempre, ahora tomaba una forma distinta. Sofía, viendo la confusión y el dolor en los ojos de Marco, intentó tranquilizarlo, pero él estaba fuera de sí. «¿Por qué me mentirían? ¿Quién lo haría?», pensaba mientras miraba a la joven. Sin embargo, Sofía parecía tener claro que lo que había visto no era una ilusión. Ella también le mostró el brinco, y fue en ese momento cuando Marco decidió que no podía seguir ignorando la verdad. «No puedo quedarme con esta duda. Necesito saber qué pasó», dijo Marco con firmeza, aunque su voz temblaba. Sofía asintió, aunque visiblemente nerviosa. «Te llevaré donde la vi, pero ten cuidado. Lo que descubrirás puede ser peligroso», advirtió. Con el corazón lleno de incertidumbre y una creciente esperanza, Marco aceptó el riesgo. No podía quedarse con la pregunta de qué había sucedido con Elena. Ahora, la búsqueda de respuestas lo impulsaba hacia lo desconocido, hacia un futuro incierto pero lleno de la posibilidad de recuperar lo que pensaba que había perdido para siempre. El capítulo termina con ellos caminando hacia el misterio, en dirección a la zona donde Sofía había visto a Elena. La emoción y el miedo se mezclaban en el aire, mientras Marco se preparaba para enfrentar una verdad que podría cambiar todo lo que sabía sobre su vida y el destino de su esposa. Marco Santillán no podía creer lo que Sofía le había dicho.
Después de 3 años de dolor y sufrimiento, escuchar que Elena, su esposa, estaba viva parecía imposible. Sofía le aseguró con firmeza que la había visto en las calles de San Pedro, un barrio pobre de Monterrey. «La vi, señor. La vi anoche en la calle. Llevaba un pendiente que usted le regaló en su aniversario», dijo la joven con una seguridad que sorprendió a Marco. La mente de Marco estaba en un torbellino de dudas. Elena había muerto en un accidente de tráfico. Su cuerpo había sido encontrado entre los escombros de su coche, pero Sofía hablaba con tanta certeza. «¿Cómo puede ser? ¿Cómo está viva?», murmuró, incapaz de procesar la información. La joven insistió. «Lo vi claramente. No fue una alucinación». El detalle del pendiente, un regalo que Marco le había dado a Elena, le dio un impulso para creer en lo que decía Sofía. El pensamiento de que su esposa estuviera viva lo desconcertaba, pero la necesidad de saber la verdad lo superaba todo. Durante 3 años había vivido con el dolor de su muerte, pero ahora esa posibilidad lo sacudía. No podía quedarse con las dudas. «Llévame a donde la viste», le pidió a Sofía con la voz cargada de ansiedad. Sofía dudó un momento, pero al ver la determinación en los ojos de Marco, asintió. «Está bien, pero ten cuidado. Si está viva, alguien la está ocultando, y no de una manera buena». La joven le advirtió que no sabía lo que estaba pasando, pero que no era seguro. Marco, aunque temeroso, no podía detenerse. Quería respuestas. Necesitaba encontrar a Elena. Mientras conducían hacia San Pedro, Marco pensaba en la vida que había tenido con Elena. 3 años sin ella, y ahora todo parecía cambiar en un instante. San Pedro era un barrio que Marco conocía de oídas, un lugar con muchas dificultades sociales y económicas. El contraste entre ese barrio y la vida que él había tenido con Elena lo desconcertaba. No podía imaginarla allí, viviendo en un lugar tan diferente a lo que ella estaba acostumbrada. El ambiente en el barrio era sombrío, las calles mal iluminadas y las casas deterioradas. Marco se sentía extraño, fuera de lugar. Cada paso que daban parecía alejarlos más de su vida anterior. ¿Por qué Elena estaría en un lugar como este?, pensaba mientras miraba a su alrededor. Pero Sofía no vaciló, le indicó que siguiera. Cuando llegaron a un edificio viejo y descuidado, Sofía se detuvo y señaló el 3er piso. «Aquí fue donde la vi», dijo con voz baja. Marco miró el edificio inquieto, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Se acercó a la puerta, la golpeó suavemente, pero no obtuvo respuesta. Golpeó con más fuerza. «Elena, soy yo, Marco. ¡Abre la puerta!», gritó, su voz llena de desesperación. El silencio fue lo único que recibió. De repente se escucharon unos pasos dentro del apartamento. Una figura femenina apareció brevemente por la ventana, pero al ver a Marco, se alejó rápidamente. «Es ella», exclamó Sofía señalando la figura que huía. Marco, sin pensarlo, comenzó a correr tras ella. Sofía lo siguió, pero Marco no podía esperar. La figura se adentró en un callejón, y Marco, decidido, la siguió. La alcanzó, y cuando la mujer se giró, él la vio claramente. Era Elena. «¡Elena!», gritó, pero antes de que pudiera acercarse más, Elena giró y desapareció en la oscuridad. Marco se quedó paralizado, mirando cómo su esposa huía. Sofía llegó a su lado, respirando pesadamente. «La viste, ¿verdad? No estaba soñando. Elena está viva, pero no sé por qué huye de ti». Marco se sintió abrumado por la confusión. No entendía por qué Elena huía de él. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué fingió su muerte? Necesitaba respuestas, y aunque el miedo lo invadía, su determinación era más fuerte. «Necesito saber la verdad», dijo con firmeza. Sofía, preocupada, asintió. «Te ayudaré, pero debemos tener cuidado. Hay algo más grande detrás de todo esto». El capítulo termina con Marco decidido a continuar su búsqueda. La verdad estaba cerca, pero aún quedaba mucho por descubrir. Sofía, aunque cautelosa, también estaba dispuesta a ayudarlo. Juntos, avanzaban hacia lo desconocido, con la esperanza de encontrar a Elena y entender qué había sucedido en estos 3 años de ausencia. Marco Santillán,
Sentía que su mente no podía procesar lo que había sucedido. Había visto a Elena, después de 3 años de creer que estaba muerta, y ahora las preguntas llenaban su cabeza como una tormenta. ¿Por qué Elena había huido de él? ¿Qué secretos había estado ocultando durante todo ese tiempo? ¿Y quién estaba detrás de todo esto? Marco no podía dejar de pensar en cada uno de esos detalles que Sofía le había contado, en las piezas que aún no encajaban y en el misterio que lo rodeaba. Mientras caminaba por las calles desiertas, con Sofía a su lado, el dolor de la duda y la confusión lo consumían. Helene, su amada esposa, había estado viva todo este tiempo. ¿Por qué nadie le había contado la verdad? Se sentía devastado y traicionado, pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza lo mantenía en movimiento. Si Elena estaba viva, si todo había sido una mentira, entonces aún había tiempo para rescatarla, para reconstruir su vida juntos. Sofía, al ver la tensión en el rostro de Marco, lo miró con comprensión. Sabía que no sería fácil para él procesar todo lo que había sucedido. Marco, lo que vimos no fue una alucinación. Ella está viva, pero algo está pasando que no entendemos, dijo, con una calma que parecía fuera de lugar, dada la gravedad de la situación. Marco asintió, pero su mente seguía dando vueltas. Tenemos que encontrarla, Sofía. Necesito entender por qué hizo esto. ¿Qué la obligó a huir de mí?, dijo con determinación. Sofía lo guió por las calles, acercándose a un lugar que ella creía podría contener más respuestas. Un apartamento en el que había visto a Elena la noche anterior. El edificio estaba en una zona olvidada de Monterrey, alejado de las calles principales. Las luces parpadeaban en algunas ventanas y el aire, denso y húmedo, les rodeaba mientras avanzaban. Marco miraba el lugar con desconfianza. No entendía cómo Elena había terminado en un lugar como este, tan alejado de la vida de lujo que habían llevado juntos. ¿Qué nos estamos adentrando?, preguntó Marco, sintiendo que algo no estaba bien. Sofía lo miró y respondió con seriedad. No lo sé todo, pero creo que Elena no estaba aquí por accidente. Hay algo más que no nos ha contado. Sé que las cosas en su vida se complicaron antes de su desaparición. Cuando llegaron al apartamento, Marco se quedó quieto, mirando la puerta cerrada. Golpeó con firmeza, pero no hubo respuesta. «Elena, soy yo, Marco. Ábreme la puerta», gritó con desesperación. El silencio solo le respondió. Sofía, a su lado, observaba atentamente, como si supiera que algo extraño estaba a punto de suceder. De repente, unos pasos rápidos se escucharon desde dentro. Marco apretó los puños y se preparó para lo que pudiera venir. En la ventana apareció una figura femenina que, al verlo, se alejó rápidamente. «¡Es ella!», gritó Sofía señalando a la mujer que comenzaba a correr. Marco no pensó ni un segundo y comenzó a correr tras ella. Sofía lo siguió de cerca, pero la joven parecía ir más rápido. La figura de Elena se desvaneció entre los edificios, pero Marco no iba a rendirse tan fácilmente. La mujer giró en una esquina y Marco la alcanzó, casi tocándola. Cuando ella se giró, Marco la vio claramente. Era Elena. Aunque sus ropas estaban desgastadas y su rostro parecía más cansado, sus ojos seguían siendo los mismos. «¡Elena!», gritó Marco, pero antes de que pudiera alcanzarla, Elena volvió a girarse y corrió aún más rápido. «¡Espera! ¡Soy yo, Marco! ¡No huyas!», gritó, pero Elena ya estaba fuera de su alcance. Marco se detuvo, con el corazón latiendo rápido y la respiración agitada. Sofía llegó junto a él, pero Marco no podía comprender lo que había sucedido. «¿Por qué huye de mí? ¿Por qué no quiere hablar conmigo?», pensó mirando hacia el vacío. Sofía lo miró y dijo, «No lo sé, Marco, pero algo la está obligando a hacer esto. Algo que ni siquiera tú entiendes». El capítulo terminó con Marco decidido. No podía esperar más. Necesitaba saber la verdad y no descansaría hasta encontrarla. Estaba más decidido que nunca a descubrir qué había sucedido con Elena y por qué había decidido fingir su muerte. Sofía, aunque preocupada, parecía ser la única aliada en esta búsqueda.
Juntos caminarían hacia lo desconocido, con la esperanza de desvelar el misterio y salvar lo que quedaba de su vida. Marco Santillán no podía dejar de pensar en lo que había sucedido la noche anterior. Había visto a Elena, su esposa, después de 3 años de creer que había muerto en un accidente de tráfico. Pero algo no encajaba. ¿Por qué Elena huía de él? ¿Qué secretos había estado ocultando durante todo este tiempo? ¿Y por qué Sofía, una joven desconocida, parecía ser la única que sabía lo que estaba sucediendo? Mientras Marco caminaba, sus pensamientos lo abrumaban. No podía soportar la incertidumbre que lo estaba devorando. ¿Qué había ocurrido con Elena? ¿Por qué ella había estado oculta tanto tiempo y qué la obligaba a esconderse de él? Cada pregunta que surgía solo aumentaba la confusión. Sofía lo miraba con atención, sabiendo que Marco estaba luchando con su dolor y con las respuestas que aún no había encontrado. «Tenemos que encontrarla, Sofía», dijo Marco con una determinación que sorprendió a la joven. «No puedo quedarme con las dudas. Ella está viva, y tengo que saber por qué no me buscó». Sofía asintió, aunque su rostro reflejaba preocupación. «Te ayudaré, pero debes saber que esto es más grande de lo que imaginas. Elena no está sola en esto, y probablemente está huyendo de algo o de alguien». La joven parecía tener un conocimiento más profundo de lo que estaba pasando, pero no estaba dispuesta a revelar todo. Marco sabía que no podía hacer esto solo. La búsqueda los llevó a una zona más alejada de la ciudad, donde Sofía le indicó que podrían encontrar más pistas. Mientras avanzaban por las calles, el aire se volvía más pesado, como si estuvieran entrando en un territorio desconocido y peligroso. Marco no dejaba de pensar en Elena. Aquel edificio donde había visto a Elena escapar la noche anterior seguía en su mente. Era un lugar sombrío, un edificio que parecía haber sido olvidado por el tiempo. ¿Por qué Elena había elegido ese lugar? Al llegar a la entrada de un edificio viejo, Sofía señaló el 3er piso. Elena estaba aquí. Este es el lugar. Marco se detuvo frente a la puerta de madera. La sensación de estar en un lugar extraño y peligroso lo invadió. Las paredes estaban gastadas, las ventanas rotas. Era evidente que nadie había vivido allí por mucho tiempo. La puerta no tenía timbre ni número, lo que solo aumentaba el misterio que los rodeaba. Marco golpeó la puerta suavemente al principio, pero al no obtener respuesta, lo hizo con más fuerza. «Elena, soy yo, Marco, ábreme la puerta», gritó con la voz quebrada por la ansiedad. Sofía lo observaba en silencio, sabiendo que él estaba al borde de un abismo emocional. Los minutos pasaban, pero la puerta seguía sin abrirse. Un sonido de pasos rápidos se escuchó dentro del apartamento, lo que hizo que Marco se tensara. De repente, una figura femenina apareció brevemente por la ventana. Al ver a Marco, la figura desapareció rápidamente. «¡Es ella!», gritó Sofía. Marco no lo pensó 2 veces. Corrió hacia la ventana, pero la figura de Elena ya había desaparecido entre las sombras. Sofía le indicó que siguiera, y juntos se adentraron en las calles siguiendo los pasos de Elena. La persecución fue intensa, con Marco a la cabeza. La figura corría rápidamente, y por un momento Marco estuvo a punto de alcanzarla. Sin embargo, en un giro inesperado la mujer se giró y lo miró fijamente. Marco, sorprendido, vio su rostro. A pesar de su cabello corto y su ropa sucia, no había duda. Era Elena. Sus ojos se encontraron por un breve momento. Marco gritó su nombre. Pero Elena, en lugar de acercarse, volvió a huir, desapareciendo nuevamente en la oscuridad. Marco se quedó inmóvil, completamente desorientado. Sofía llegó a su lado, respirando con dificultad. «Lo viste, ¿verdad? No era una alucinación. Elena está viva, pero algo la está haciendo huir. Tenemos que saber por qué». La angustia de Marco creció aún más. «¿Por qué me está huyendo? ¿Por qué no se acerca?», pensó, mientras su mente daba vueltas. Sabía que tenía que encontrar respuestas, pero cada vez que pensaba que estaba cerca de la verdad, algo lo empujaba aún más lejos. La incertidumbre lo estaba consumiendo. «Tenemos que seguir buscando, Sofía. No me voy a rendir», dijo Marco con determinación. Sofía, aunque preocupada, asintió. «Te ayudaré, Marco, pero hay algo más en juego.
No sabemos quién está detrás de todo esto, pero estamos a punto de descubrirlo. El capítulo termina con Marco decidido a encontrar a Elena, pero sabiendo que cada paso que daba los llevaba más lejos de lo que había imaginado. La verdad estaba cerca, pero los secretos que rodeaban a Elena y su desaparición aún permanecían ocultos en la oscuridad. Marco Santillán sentía el peso de la angustia sobre sus hombros. La verdad sobre Elena, aunque finalmente revelada, parecía solo abrir la puerta a un mundo aún más peligroso del que jamás había imaginado. El encuentro con Sofía, su nueva aliada, lo había puesto en una senda sin retorno. Elena estaba viva, sí, pero algo mucho más grande estaba en juego. La red de mentiras y secretos que se había tejido alrededor de su esposa lo estaba arrastrando hacia una oscuridad de la que no sabía si podría salir. Sofía, con su conocimiento de los barrios y las personas involucradas en este enigma, parecía tener una idea de lo que realmente estaba ocurriendo. Sin embargo, Marco sentía que cada respuesta solo lo llevaba a más preguntas. La policía había sido alertada, pero él sabía que Roberto Vázquez, el hombre detrás de todo, aún tenía el control. Roberto no se rendiría tan fácilmente. «Necesitamos actuar rápido», dijo Sofía mientras observaba a Marco con una mirada firme, pero cargada de preocupación. «Roberto no está solo en esto, y lo que está jugando no es algo que puedas entender de inmediato. Está usando a Elena como una ficha en un juego mucho más grande, y te aseguro que lo que has visto hasta ahora es solo la punta del iceberg». Marco asintió, sintiendo un nudo en el estómago. La situación se estaba volviendo cada vez más peligrosa. La verdad que había estado buscando con tanta desesperación ahora parecía ser solo una capa superficial. A medida que avanzaban hacia el lugar donde Sofía creía que encontrarían respuestas, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Los edificios en la zona se volvían más altos y los rincones más oscuros. El aire parecía cargado de una sensación de inevitabilidad, como si el destino de Marco ya estuviera sellado. Finalmente, llegaron a un viejo almacén en las afueras de la ciudad, un lugar que Sofía conocía bien. «Este es el sitio», dijo con una voz baja. Marco miró el edificio, sus paredes rotas y la oscuridad que emanaba del interior. Sentía que algo terrible estaba a punto de suceder. Sin embargo, no podía detenerse. Elena estaba ahí, y si quería salvarla, debía enfrentarse a la verdad, no importaba el precio. Se acercaron sigilosamente a la entrada. La puerta estaba entreabierta. Sofía, con una mirada de alerta, hizo un gesto para que Marco la siguiera. Entraron en el almacén y el sonido de sus pasos resonó en la vastedad del lugar vacío. A medida que avanzaban, Marco sentía una sensación de peligro creciente. Algo no estaba bien. De repente, una figura apareció de la nada. Era Roberto Vázquez. Con su expresión arrogante y su postura desafiante, parecía seguro de sí mismo, como si estuviera jugando con ellos. Marco no pudo evitar sentir un estremecimiento al verlo. La presencia de Roberto era como una sombra que se cernía sobre ellos. «Pensé que vendrías, Marco», dijo Roberto con una sonrisa cruel. «Lo que no sabes es que esta situación ya está fuera de tu control». Marco lo miró, sin apartar los ojos de su rostro. «¿Qué has hecho con Elena? ¿Dónde está? ¿Qué más estás ocultando?», preguntó la rabia y la desesperación inundando su voz. Roberto se rió, como si la pregunta de Marco fuera trivial. «Elena está donde pertenece, Marco, y tú, por desgracia, estás en medio de un juego que no entiendes». La tensión en el aire era palpable. Marco sabía que Roberto no le daría respuestas fácilmente, pero algo en su interior le decía que estaba cerca de descubrir toda la verdad. Roberto se acercó a ellos con paso lento y calculado, y con un gesto de desdén, activó una pantalla en la pared. En ella apareció la imagen de Elena, sedada, amarrada a una silla, con una expresión vacía. Marco se detuvo en seco, el horror recorriéndole todo el cuerpo. No podía creer lo que veía. La mujer que había amado, reducida a una sombra de sí misma. «¿Qué le has hecho?», gritó Marco desesperado. «Devuélveme a Elena». Roberto se acercó más con su sonrisa sádica, sin mostrar remordimiento. «Elena está donde la dejé, Marco,
Y si quieres verla, tendrás que jugar según mis reglas, porque aquí tú no eres quien tiene el control. Marco estaba a punto de estallar de ira, pero en ese momento Sofía intervino. No todo es lo que parece, Roberto. Sé lo que estás haciendo. Estás jugando con fuego, y esta vez las cosas no te saldrán como esperas. La tensión aumentó aún más cuando Roberto, con un movimiento rápido, sacó una pistola. Tú también eres una ficha, Sofía, dijo con desdén, y si no juegas según las reglas, las consecuencias serán para todos. El capítulo termina con Marco y Sofía en una encrucijada, enfrentándose a un enemigo que parecía tener todo bajo control. La amenaza de Roberto estaba cerca, y la única esperanza que quedaba era que Marco pudiera descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La lucha por salvar a Elena y enfrentar la red de mentiras de Roberto había comenzado, pero la batalla no sería fácil. Marco Santillán no podía dejar de pensar en lo que había sucedido en el almacén. Roberto Vázquez lo había desafiado de una manera que no podía ignorar. Mientras él y Sofía huían por las calles de Madrid, Marco sentía la angustia apoderarse de su pecho. Elena estaba cerca, él lo sabía, la había visto, pero ahora todo se complicaba aún más. Roberto había dejado claro que las cosas no serían fáciles, y Marco temía que el tiempo se les escapara. Si no actuaban rápido, perderían su oportunidad de salvar a Elena. El sonido de las sirenas resonaba a lo lejos, y Marco sabía que no podían quedarse mucho tiempo en el mismo lugar. Las fuerzas de la policía estaban cerca, pero Roberto aún tenía aliados, y él sabía que no se detendría. «Tenemos que ir más rápido», dijo Marco mirando a Sofía. Ella asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «No podemos perder tiempo. Roberto es más peligroso de lo que imaginas. Está acostumbrado a jugar sucio». La tensión crecía a medida que avanzaban por las calles. Cada paso que daban parecía acercarlos más a un futuro incierto. Marco estaba decidido a salvar a Elena, pero el miedo a lo que pudieran descubrir lo tenía en vilo. No solo se trataba de su esposa. Ahora sabía que la verdad sobre todo lo que había ocurrido en los últimos años estaba mucho más enterrada de lo que pensaba. Finalmente, llegaron a un edificio apartado, de aspecto oscuro y sombrío. Marco miró a Sofía y con una respiración pesada dijo: «Este es el lugar, ¿verdad?». Sofía asintió, su rostro serio. «Aquí es donde lo vi, donde se oculta todo. Roberto no ha hecho más que manipular las piezas, pero este es el sitio donde todo comenzó». Marco sintió una oleada de nervios. Sabía que entrar allí podría significar enfrentarse a un destino incierto, pero no podía rendirse. La vida de Elena dependía de ellos, y no dejaría que Roberto saliera impune. Sofía abrió la puerta con cautela, y el sonido de sus pasos resonó en el pasillo vacío. El edificio parecía abandonado, pero Marco sabía que no podían confiarse. Cada rincón podría esconder una trampa. De repente, escucharon un ruido a lo lejos. Eran pasos, y venían de una de las habitaciones. Sofía hizo un gesto a Marco para que la siguiera. Se acercaron con sigilo, y al abrir la puerta, una figura apareció frente a ellos. Era Roberto. Con una sonrisa arrogante, se cruzó de brazos. «Sabía que vendrían, pero no esperé que fuera tan pronto. ¿Pensaron que podían escapar de esto?». Marco lo miró, con la ira acumulada en su pecho. «¿Dónde está Elena? ¿Qué le has hecho?», preguntó con voz firme. Roberto no se inmutó. «Elena está donde la dejé, Marco, y no tienes idea de lo que realmente está pasando. Todo lo que has vivido hasta ahora es solo una parte del juego que he estado jugando con ella». Marco dio un paso hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. «No te dejaré ganar, Roberto. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué le has hecho a mi esposa?». Roberto rió, una risa fría y despectiva. «¿Quieres saber la verdad, Marco? La verdad es que Elena nunca estuvo fuera de este juego. Ella también ha estado manipulando las piezas, pero al final todos jugamos por el mismo lado. No fue solo yo quien la metió en esto, ella también eligió su destino». Sofía, que había permanecido en silencio, intervino. «No sigas mintiendo, Roberto. Elena nunca fue parte de tus juegos. Tú la obligaste a esconderse, la manipulaste para que viviera bajo tus reglas.
Lo que estás diciendo no es más que una justificación para lo que hiciste. Roberto no mostró señales de arrepentimiento. Si quieres ver a Elena, tendréis que seguir mis reglas. No puedo dejarla ir, no todavía. Pero si quieres salvarla, tendréis que hacer un trato conmigo. Marco estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para rescatar a su esposa, pero sabía que no podía confiar en Roberto. «¿Qué trato? ¿Qué quieres de mí?», preguntó con los ojos fijos en él. Roberto le sonrió, con una expresión fría y calculada. «Eso lo descubrirás pronto, Marco, pero debes saber algo. Tu vida ya no depende de ti. Ahora todo lo que tienes que hacer es elegir. ¿Quieres salvar a Elena o perderla para siempre?». La presión aumentaba en el aire. Marco sabía que tenía poco tiempo para decidir. No podía seguirle el juego a Roberto, pero no podía dejar a Elena en sus manos. Su destino estaba en juego, y las piezas que Roberto había movido estaban más cerca que nunca de hacerle pagar por cada mentira que había construido. El capítulo termina con Marco y Sofía, atrapados en un dilema: salvar a Elena o enfrentar la sombra de Roberto. La verdad aún se mantenía oculta, pero la decisión estaba por tomarse. La búsqueda de Marco Santillán por Elena había llegado a un punto crítico. Después de enfrentarse a Roberto Vázquez y descubrir las crueles manipulaciones que habían tenido lugar, Marco sabía que su vida ya no era la misma. Las piezas del rompecabezas finalmente se estaban encajando, pero las respuestas aún no eran claras. Sofía, quien lo había acompañado en su travesía, ahora era su aliada más confiable. Juntos se dirigían hacia la última fase de su lucha: salvar a Elena y poner fin a la red de mentiras que los había atrapado. El sol comenzaba a ponerse y la ciudad de Monterrey, que Marco conocía tan bien, parecía más distante que nunca. La vida que había construido con todo su poder y riqueza ya no significaba nada. La única preocupación que tenía era recuperar a Elena. El amor que había perdido durante 3 años ahora era la única razón por la que seguía adelante. Sofía, a su lado, le daba una mirada de preocupación. Aunque joven, su instinto había sido crucial para la investigación. «Marco, tenemos que estar listos. Roberto no se detendrá hasta conseguir lo que quiere, y su juego no termina con la captura de Elena. Hay más en juego, y nosotros no estamos preparados para lo que vendrá», le dijo con voz grave. Marco asintió, sabiendo que las palabras de Sofía no eran una advertencia ligera. El tiempo se les estaba agotando. El lugar al que se dirigían no solo era un escondite, sino también el centro de operaciones de Roberto, y todo lo que había sucedido en los últimos días estaba conectado de alguna manera con ese sitio. Sin embargo, había algo que Marco aún no entendía: la razón detrás de la desaparición de Elena. Finalmente, llegaron a una zona apartada de la ciudad, donde un complejo de edificios abandonados se alzaba en silencio. Este era el lugar que Sofía había identificado como la clave de todo. «Este es el sitio, Marco. Lo sé porque mi padre investigó a Roberto en el pasado. Estaba buscando la conexión entre él y Elena, pero nunca logró alcanzarlo. Ahora estamos aquí para descubrir la verdad», dijo Sofía mientras miraba el complejo con desconfianza. Marco sintió un nudo en el estómago. Los recuerdos de su vida con Elena se apoderaban de su mente. Sabía que ella había estado involucrada en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Pero la revelación de Roberto había cambiado todo. Elena no solo estaba huyendo de él, sino que estaba atrapada en un mundo del que no sabía nada. Era como si ella misma hubiera tomado una decisión de desaparecer, de proteger a su hija, Lucía, a toda costa. Entraron en el complejo con cautela, las sombras de los edificios alargándose a medida que avanzaban por el pasillo oscuro. Marco sentía la tensión en el aire, y aunque sabía que estaba más cerca que nunca de encontrar respuestas, cada paso lo alejaba un poco más de la vida que había conocido. Este no era el mundo en el que él pertenecía. Al llegar a una habitación del fondo del edificio, Sofía detuvo a Marco. «Aquí es donde está, pero ten cuidado. Lo que vamos a descubrir no será fácil de manejar. La verdad sobre Elena, sobre todo esto, podría destrozarte», advirtió. Marco la miró con seriedad. «Estoy listo. Solo quiero que Elena esté a salvo». Abrió la puerta lentamente,
y dentro de la habitación la vio. Elena estaba sentada en una silla, en un estado de confusión, pero al verla, Marco sintió una mezcla de alivio y angustia. Elena levantó la vista. Sus ojos reflejaban el mismo dolor que él había visto en su rostro antes de su desaparición, pero había algo más, algo que él no había entendido. «Elena», dijo Marco, acercándose lentamente, «te he estado buscando por tanto tiempo, pero ahora sé que no todo fue como creí». Elena lo miró fijamente como si intentara comprender la situación. «Marco, siento mucho todo esto. No quería que pasara, pero no podía hacer nada. Hay secretos que no podía compartir, pero lo hice por ti, por Lucía», murmuró con la voz quebrada. Marco, al escuchar sus palabras, se sintió abrumado por el dolor. «¿Qué secretos, Elena? ¿Por qué tuviste que huir? ¿Por qué no me dijiste la verdad?» Elena dejó caer su cabeza, sus lágrimas cayendo suavemente. «Te amaba, Marco, pero había algo más grande que no podía dejar atrás. Todo esto, la huida, fue por proteger a Lucía. Estaba atrapada en una red de personas peligrosas. Roberto no estaba solo, y yo no quería que te arrastraran a esto». Sofía, quien había permanecido en la puerta, se acercó y susurró: «Es el momento de hacer justicia, Marco. Ya sabemos lo que necesitamos, solo tenemos que terminar con todo esto». Marco miró a Elena, tomando su mano con firmeza. «Vamos a salir de aquí. Juntos, vamos a reconstruir lo que hemos perdido». El capítulo terminó con una sensación de esperanza renovada. A pesar de todo lo que había ocurrido, Marco sabía que su lucha no había terminado, pero ahora estaba dispuesto a enfrentarse a todo lo que viniera, por su familia, por Elena y por la verdad que finalmente comenzaba a salir a la luz. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos están viendo.